Compartir pantalla. Muy bien. Muy bien. Bueno, acá lo que les voy a mostrar es el tema de hoy, que es una introducción al sistema nervioso. Lo que vamos a ver es algunas cuestiones básicas de cómo complejizar esta temática. Y vamos a empezar primero tratando de dividir el sistema nervioso. Piensen que nosotros al organismo lo dividimos en sistemas por una cuestión pedagógica, pero todos estos sistemas están interactuando entre sí, no es que están de forma independiente. Hablamos del sistema respiratorio, hablamos del sistema vascular, hablamos del sistema inmunológico, pero en realidad todos son sistemas que están interconectados e interactuando. Y en este caso vamos a hablar de uno de ellos, que es el sistema nervioso. Uno puede perder un corazón y ser reemplazado por otro corazón, uno puede perder un brazo, uno puede perder los ganglios linfáticos, uno puede perder una serie de partes de estos sistemas y seguir viviendo en el sentido de que hay capacidad de ser reemplazado de esas partes por otras. Sin embargo, uno no puede cambiar el sistema nervioso sin cambiar a la persona que es. Es decir, podemos cambiar muchas partes del cuerpo, pero el sistema nervioso es lo que nos hace a nosotros, lo que da origen a nuestro psiquismo. Por lo cual es un tema importantísimo y básico de conocimiento para nosotros los psicólogos. ¿Cómo lo podemos dividir inicialmente? Yo en general esta clase siempre la hago participando, haciéndolos participar a ustedes. Si quieren, ustedes me pueden contar. Por ejemplo, hay una división primera del sistema nervioso, el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Cuéntenme ustedes, ¿a qué llamamos periférico y a qué llamamos central? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien me podría decir? ¿Se acuerda? En clase en general los puedo señalar y medio que los obligo y me hablan. Acá es más difícil. Bueno. El sistema central. ¿Sí? ¿Victoria habla? No. ¿Quién habla? A Hilary. Hilary, ahí te veo, Hilary. Contame. El sistema nervioso central creo que es médula y cerebro, y el periférico es de la médula a la periferia. Muy bien, muy bien. Hilary, ¿te acordás por qué se lo dividió de esa manera? ¿Por qué es esa división? No. Bueno, pero está perfecto, es lo que acaba de decir Hilary. Les muestro un poquitito a otra persona que quiere ser admitida, ahí va. La cubierta de huesos, el cráneo, por ejemplo, que protege al encéfalo, y la médula espinal, que es protegida por la columna vertebral, hace que estemos llamando a esto sistema nervioso central. Toda aquella parte del sistema nervioso que está protegida por cubierta de huesos se le dice central. En cambio, periférico van a ser todas las proyecciones que emergen de la columna vertebral y entran a la columna vertebral y son lo que llamamos los nervios, ¿sí? Eso es sistema nervioso periférico. Sistema nervioso periférico trae información de la periferia hacia el sistema nervioso central y también lleva desde el sistema nervioso central a la periferia información. La información que ingresa la llamamos aferente. Se llaman aferencias la información ingresante. ¿Sí? Y la información que sale del sistema se dice eferente. Miren, acá ya lo dividimos un poquito más en las placas, ¿ven?
El sistema nervioso central, como Hillary había dicho, tiene encéfalo, médula espinal, protegidas por la cubierta de huesos, y en cambio el periférico ya lo podemos dividir en un área sensorial y otra motora, según la información viene de los receptores periféricos, ingresa por el sistema sensorial y llega al sistema nervioso central, donde va a ser procesada y, por ejemplo, vamos a ser conscientes de lo que está ocurriendo. Sí, Luciano, ahora hacemos una acotación a la sustancia gris y blanca que estás diciendo. Muchas gracias. El sistema motor, en cambio, la información sale del sistema nervioso central, va del encéfalo a la médula espinal, de la médula espinal sale por los nervios motores y inerva las fibras motoras para que nos podamos mover, por ejemplo. ¿Sí? Entonces la información que sale se llama eferente. Acá les muestro en las diapositivas, por ejemplo, cómo tenemos los dos tipos de información que está proveniendo de los receptores periféricos, en este caso receptores de la piel, del tacto, de la temperatura, del calor, ¿sí? de la propiocepción, del dolor, ascienden por la médula espinal, pasan por esta región, se llama tronco cerebral, pasan por una región que se llama tálamo, y se van a procesar en las cortezas que estamos viendo acá. Y a su vez eso puede significar que hay información de que me estoy quemando con algo que estoy tocando, esta información se la doy a las cortezas motoras, y la información eferente me hace un reflejo para plegar los músculos y poder moverme. Bueno, acá lo que estamos viendo es un reflejo básico, fíjense, un reflejo monosináptico se llama porque tiene una sola sinapsis, y ocurre a nivel de la médula espinal. Directamente no hay procesos conscientes acá. Simplemente una neurona sensorial informa. Traten de apagar el micrófono, así no se superpone mucho ruido. Muchas gracias. Entonces, el músculo manda una señal, esto activa neuronas intermedias, y a estas motoneuronas, se llaman motoneuronas porque inervan los músculos, fíjense, son neuronas que proyectan sus axones dentro de los nervios y controlan varias de las fibras musculares. Esto hace que muchas neuronas de la médula espinal, por ejemplo en los segmentos de las cervicales, me estén ayudando a mover los brazos, los dedos, implicando miles y millones de neuronas que están activando entre ellas poquitas fibras, pero todas organizadas hacen un movimiento complejo como el que nos vemos hacer. Y acá vemos lo mismo, ¿sí? Como una neurona sensorial le está mandando información al cerebro para que lo procesemos. Bueno, esto es lo que se llama información eferente motora y aferente sensorial. Muy bien. Ahora, diferentes tipos de tejido. Acá yo les quería hacer una salvedad. Cuando hablamos del sistema motor, tenemos que el sistema motor o somático lo tenemos que dividir en dos partes, ¿sí? Ustedes habrán escuchado hablar del tejido muscular, de los músculos lisos y los músculos estriados, ¿sí? Ahora, ¿alguien me puede indicar qué es los músculos lisos y qué son los músculos estriados? ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia entre unos y otros? ¿Puedo hablar? Sí, por favor.
Entonces, entre los músculos lisos están ligados al funcionamiento de los órganos internos, y los músculos estirados o esqueléticos, si no me equivoco, son ligados a la función motora de las extremidades. Y de todos los músculos externos, que después se dividen en tres, que son los largos, los cortos y los anchos. Los largos son los que tienen mucha fuerza y movimiento, los cortos son los que tienen mucha fuerza y poco movimiento, y los anchos son los que carecen de fuerza y movimiento. Perfecto. ¿Tu nombre cuál es? Luciano Berardi. Llano. Luciano Berardi. Perdón, Luciano, te escuché mal. No pasa. Entonces, una primera división es que hay músculos que sirven para mover el esqueleto, que están alrededor del esqueleto y son estriados, como los que estamos viendo acá, que tienen estrías. Y va a haber otros músculos que van a ser lisos. Músculos lisos que no tienen estrías y no los podemos mover voluntariamente. No podemos hacer movimientos voluntarios con los músculos lisos. Entonces van a ser controlados por un sistema distinto al sistema somático que mueve los músculos esqueléticos o estriados. Va a haber un sistema nervioso autónomo que mueve los músculos lisos. Por ejemplo, los músculos del corazón, va a mover también las vísceras del sistema digestivo, va a activar las glándulas. Acá tenemos el sistema visceral, ¿sí? Va a aumentar la tasa respiratoria, va a aumentar o disminuirla, va a aumentar el ritmo cardíaco o lo va a disminuir. Es decir, tiene la posibilidad de incidir sobre músculos que son lisos. Ahora, la musculatura lisa, por ejemplo, puede ser inervada de dos maneras distintas. Podemos inervarlas, por ejemplo, a través de un sistema nervioso simpático, un sistema nervioso autonómico simpático que lo que hace es activar el gasto metabólico de energía de un órgano, o podemos activarlo con el sistema nervioso autónomo parasimpático, cuya rama disminuye la actividad y el gasto energético. Es decir, nos va a servir para diferentes tipos de actividades. Nos puede servir para, por ejemplo, el sistema nervioso simpático, para ponernos bajo una actividad extenuante como una respuesta de estrés, de lucha, de huida, donde tengamos que gastar mucha energía y entonces debamos movilizar muchos recursos energéticos para darle fuerza a los músculos, aumentar el alerta para prestar más atención. Y en cambio, cuando estamos digiriendo la comida y tenemos que asimilarla y tenemos que recuperarnos porque estamos enfermos y tenemos que recuperarnos de una infección, posiblemente nos dé un poco de modorra, ganas de dormir, que es un estado más de tipo parasimpático, donde aumenta la actividad de la reparación de los tejidos, aumenta el funcionamiento del sistema inmunológico y nos sentimos entonces de una forma más beatífica. Bien. Ahora que hemos dividido el sistema nervioso en sus diferentes partes, lo que les voy a mostrar es los huesos del cráneo. Fíjense que tienen nombres. Fíjense que el cráneo no es continuo, sino que tiene diferentes huesos que están muy juntos entre sí, y debajo de los cuales tenemos regiones del cerebro que están protegidas por estos huesos. Miren los nombres que tienen, ¿no? Acá en la nuca tenemos el hueso occipital, acá tenemos los parietales, en la frente tenemos el hueso frontal, detrás y encima de la oreja tenemos los temporales. Y miren
¿cómo se llaman los lóbulos del cerebro? Los lóbulos del cerebro mantienen los nombres que estábamos viendo recién. Los lóbulos que están protegidos por el hueso parietal se llaman parietales. Los que están protegidos por el lóbulo occipital, occipitales, lóbulo temporal, frontal, y están llamándose de la manera que los huesos que tienen encima. Acá hay un lóbulo escondido, que no se puede ver porque está plegado, que habría que abrir el lóbulo temporal y el frontal y separarlos entre sí para poder verlos. ¿Alguien se acuerda el nombre de ese lóbulo escondido? ¿Cuál era el nombre? ¿Alguien lo podría decir? No es el tálamo, Matías. Y acá Luciano me dice, el miocardio sería un músculo mixto. Está muy bien la pregunta, refiriéndose al tema anterior. El músculo cardíaco se supone que es un músculo intermedio entre estriado y liso, ¿sí? Pero sigue siendo inervado por el sistema nervioso autonómico. ¿Alguien se acuerda del lóbulo escondido? ¿Cómo se llama? ¿Efenoide? ¿Puede ser o me estoy confundiendo? ¿Cómo? Perdón, ¿qué dijiste? ¿Efenoide o me lo debo estar confundiendo con otra cosa? Otra cosa. No, corteza temporal es esta, el lóbulo temporal es esta. Bueno, este se llama el lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula es el quinto lóbulo, es el lóbulo escondido. Acá justo no tengo una diapositiva, pero en la clase de neuroanatomía se las voy a mostrar mejor. Si uno separase, abriese, pusiera una cuña entre el lóbulo frontal y el temporal, encontraría la ínsula, que es corteza plegada, y es el quinto lóbulo. Muy bien. Ahora vamos a hablar de esto de la sustancia gris, sustancia blanca, que preguntó uno de los compañeros recién. Pero les quiero mostrar algunas neuronas para entender justamente la pregunta del compañero. Las neuronas tienen varias partes. Una tiene un soma que a su vez se divide en prolongaciones. Las prolongaciones por arriba se llaman dendritas, son una especie de antenas para recibir mensajes de otras neuronas. El soma, como les dije, es donde tenemos las organelas, donde está el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso, liso, el nucleolo, las mitocondrias, todas cuestiones que deben recordar. Acá tenemos el cono axonal, que es la región donde el axón se va angostando hasta el soma se va angostando hasta formar el axón. Acá vemos el axón, los botones terminales, ¿sí? Y estos botones son los que les permiten hacer sinapsis y comunicarse con otras neuronas. Ahora, estas cubiertas, ustedes las deben haber visto en alguna otra materia. ¿Cómo se llamaban estas cubiertas que tiene el axón? ¿Quién las recuerda? A ver, acá me anotaron. La mielina, las vainas de mielina, exactamente. Ahora vamos a hablar un poquito más de la mielina. Pero imagínense que cuando, acá las podemos ver un poco mejor, las vainas de mielina, que sirven para aumentar el impulso nervioso, lo hacen más rápido, hacen lo que se llama impulso saltatorio. Y los nodos de Ranvier, dice Luciano, son estos espacios, ¿no?, que quedan entre las vainas. Perfecto. Ahora, cuando uno mira un corte del cerebro, por ejemplo, acá estoy mostrando un corte parasagital, ya les voy a contar qué es eso. Fíjense cómo se ve gris la neocorteza, cómo aparece la sustancia blanca por debajo,
mezclada con áreas grises y más oscuras. Esto es computadora. ¿Qué quieren decir con computadora y teléfono? Ah, Porque uno de celular hablando de no cómo puede se están mostrar. conectando. Bueno. Ahora, lo que les estoy mostrando, se acaba de salir la imagen, ¿puede ser? No, ¿La siguen viendo mi imagen? sí. Sí. No, por eso. Un segundo que ahora ahora la veo. Bueno, cuando vemos sustancia gris y cuando vemos sustancia blanca, nos está indicando que hay más de una de esas partes de la neurona que acabamos de ver. Si vemos muchos somas donde están todas las organelas, que está el nucleolo, los ribosomas, las mitocondrias, bueno, el soma es más grisáceo, y si hay muchos somas todos juntitos con axones cortos, ¿sí? La sustancia a simple vista se ve gris, porque estamos viendo muchos cuerpos juntos. En cambio, cuando hay poquitos cuerpos, pero hay muchos axones mielinizados, que por ejemplo me comunican una región tan distante como esta con esta, como les muestro, es que estamos viendo la mielina. Y la mielina nos da esta sensación de ver sustancia toda homogénea y blanca. Si uno ve con un microscopio, estaría viendo, en cambio, muchos axones mielinizados yendo de un lado al otro. Ahora, imagínense la sustancia gris como una gran ciudad, donde hay muchos habitantes juntos, ¿sí? Hay muchas edificaciones una al lado de la otra, y las calles, que son los axones, no se ven tanto como los edificios y las casitas que ocupan este territorio. En cambio, y ahí vemos, estas células juntas están procesando información. En las ciudades se están haciendo cosas, se están procesando cosas. En cambio, cuando vemos sustancia blanca, estamos viendo las autopistas, estamos viendo las vías de comunicación, cómo los axones llevan cosas que se están haciendo en núcleos grises a otros núcleos grises en lugares a veces muy distantes. Y estamos viendo autopistas. Cuando ustedes vean sustancia blanca, piensen en lugares que se están comunicando unos con otros. Donde vean gris, piensen en lugares donde se está procesando la información. Bien. Vamos a ver los cortes del cerebro en base a esto que acabamos de mencionar. Los cortes del cerebro podemos clasificarlos de acuerdo a algunos criterios que se usan en la terminología. Ustedes piensen que para ver algunas estructuras del cerebro nos conviene algunos cortes y para otras nos conviene otros cortes, porque nos permiten visualizar mejor el encéfalo. Corte coronal es como si nos pusiéramos la vincha de una tiara, como usan las reinas, por eso se dice corte de la corona, como si te pusieras una tiara, y los cortes del rostro hacia el lóbulo occipital. Se llama anterior a posterior, de la cara hacia la parte de la nuca, es ir del eje anterior-posterior. Podemos hacer cortes que estén horizontales u axiales, son paralelos al piso, y vamos cortando, y podemos mirar desde arriba o desde abajo el mismo corte. Podemos tener visiones basales o superiores. Y luego podemos trazar un neuroeje imaginario que pase justo por la mitad de los dos hemisferios cerebrales, que se llama neuroeje, y nos corta por la mitad los dos hemisferios cerebrales. Bueno, ese se llama corte sagital. Pasa justo por el medio. Cuando un corte
todo esto voy a subir el link de la clase grabada para que ustedes la vean, ¿sí? Y todos los cortes que pasan lejanos y laterales al neuroeje se llaman parasagitales. Acá estamos viendo un corte coronal. Y en este corte coronal podemos ver los dos hemisferios cerebrales. Podemos ver el lóbulo temporal, el parietal, y acá vemos el lóbulo de la ínsula que estaba escondido, ¿ven? Este es el lóbulo de la ínsula que teníamos que separar los dos hemisferios, los dos lóbulos para poder observarlo. Miren esta sustancia blanca que comunica los dos hemisferios. Estos se llaman comisuras, las fibras que comunican los dos hemisferios, y la fibra más importante de comunicación se llama cuerpo calloso. Este es un corte sagital, cortamos justo por el medio, por el neuroeje, podemos ver el mismo cuerpo calloso que veíamos antes, y una serie de tejidos que vamos a aprender en neuroanatomía, un poquito más adelante. Algunas cuestiones respecto a las neuronas que les voy a contar. La vamos a dejar para una segunda clase, ¿sí? Yo ahora esta la voy a cortar acá porque se me acaba la capacidad de grabar.